A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde os acompañamos, luego viene David Sánchez, ya sabes, con buenos consejos que nos sitúan en el camino de la salud. Y en estos primeros minutos de programa siempre aprovechamos para un microconsejo saludable. Cogimos inercia en enero, cambiando esos hábitos que a lo mejor, pues no nos beneficiaban tanto en nuestra salud, e intentamos aplicar unos cambios de rutina sencillos que no impliquen mucha dedicación para que luego no probemos 2-3 días y los eliminemos de nuestra rutina, porque pretendemos cambiar ese estrés diario, pretendemos cambiar esas malas costumbres, esos malos hábitos, el no hacer ejercicio, la alimentación, y claro, muchas veces nos poníamos unos objetivos muy grandes que abandonábamos a la primera de cambio. Entonces ahora incluimos en nuestra rutina pequeños cambios. Por ejemplo, el de hoy, pequeñísimo, social, muy bueno para nuestra cabeza y para nuestro bienestar mental. Os pongo en situación, una escena que nos puede pasar a todos cualquier día, desde por la mañana, desde que salimos de casa. Estás en el portal, por ejemplo, en el ascensor, aparece un vecino con el que sabes que si cruzas dos palabras, la conversación se va a alargar. Y dices, ¿me subo? ¿No me subo? ¿Hago que no encuentro las llaves en el bolso? Intentas esquivarlo. Por ejemplo, también un momento en el trabajo o en el gimnasio que te encuentras a alguien y dices, tengo 40 minutos para entrar en el gimnasio, me he encontrado aquí con un compañero que sé que me va a tener 1 hora, no me apetece nada. Hoy es lícito pensar todas esas cosas y además nos ocurre a todos. Pero la ciencia tiene algo que decir respecto a esto. Un estudio reciente ha analizado precisamente esto que os estoy contando. ¿Qué pasa con esas pequeñas conversaciones cotidianas, incluso que son superficiales o aparentemente aburridas? Y lo interesante es que los resultados apuntan a algo muy distinto a lo que pensamos. Estas interacciones pueden hacernos sentir mejor de lo que creemos. Incluso esas charlas cortas, sin profundidad, con alguien que o no conocemos mucho o con quien no tenemos una conexión especial, pueden tener un impacto positivo en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y aunque no siempre nos apetezca, el simple hecho de interactuar, de intercambiar unas palabras, de tener ese pequeño contacto humano que a veces eludimos, activa algo en nosotros, nos conecta. Aunque sea en pequeñas dosis, todo va a sumar. El estudio sugiere que muchas veces evitamos estas conversaciones porque pensamos que no nos van a aportar nada, pero cuando ocurren el resultado suele ser mejor de lo esperado. Es decir, anticipamos que va a ser incómodo, pero en realidad nos hace sentir un poquito mejor. Y esto es lo interesante, porque vivimos en un momento en el que cada vez interactuamos menos con el cara a cara, vamos muy deprisa, con auriculares, tengo prisa, tengo una reunión, no puedo, no tengo tiempo, y perdemos esos pequeños momentos de contacto. No estamos hablando de grandes conversaciones ni de relaciones profundas, ojo, estamos hablando de pequeñas micro interacciones con el que tenemos enfrente, con el que nos encontramos, muy pequeñito. Así que el consejo de hoy tiene que ver con esto. No esquives la próxima pequeña conversación, esa que dirías, perdona, levantas la mano y dices, te saludo, pero no tengo tiempo. No la esquives. Párate un par de minutos y déjate llevar. Ya verás cómo te va a beneficiar mucho más de lo que piensas. Y hay un estudio científico detrás, lo están investigando y ahora mismo dicen que es muy bueno para nuestra salud mental. Pues vamos a ello. Quizá con esto rebajemos un poquito nuestro estrés diario, porque esas frases que nos metemos en nuestra cabeza y que muchas veces decimos, es que tengo que hacer esto, es que tengo prisa, es que no tengo tiempo, eso alimenta el estrés. El tengo que, no tengo tiempo, alimenta nuestra ansiedad diaria. Vamos a intentar cambiarlo con este pequeño gesto, por lo menos
vamos a probarlo. Bien, vamos a comenzar con los contenidos del programa de hoy. Como es lunes, os adelanto la consulta de mañana martes, ¿vale? Por si queréis entrar en directo con Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Si tenéis que hacerle cualquier consulta respecto a vuestra alimentación, dieta, oye, entreno y quiero obtener mayores beneficios y a lo mejor puedo cambiar algo en mi alimentación, pues se lo preguntas a Leti y ella te puede responder. Quiero ganar unos kilos, quiero perder unos kilos, quiero cambiar esa alimentación diaria que sé que no es la más saludable. Pues Leti te va a ayudar. Eso en la consulta de mañana. Hoy nos vamos a centrar en dos temas. Vamos a hablar de enfisema pulmonar, ojo y atención con los síntomas, y después vamos a hablar de ansiedad y estrés. Comenzamos, cuídate. Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca. Bueno, y vamos a hablar de una enfermedad respiratoria que muchas veces pues puede pasar desapercibida o no reconocemos o confundimos con otra enfermedad, pero que tiene, la verdad, que gran impacto en la calidad de vida del paciente, el enfisema pulmonar. Forma parte de la EPOC, está muy ligada al tabaco, no siempre se conoce bien qué ocurre en los pulmones ni cómo evoluciona con el paso del tiempo, pero es verdad que muchos pacientes pues podemos confundir o podemos creer que es la misma enfermedad EPOC que enfisema pulmonar. Me parece importante conocer de qué estamos hablando, conocer sus síntomas y en este caso pues incluso saber si podemos trabajar en la prevención. Queremos entender exactamente qué es enfisema pulmonar. Para ello nos acompaña la doctora Salud Santos. Ella es neumóloga y coordinadora del grupo de trabajo de EPOC de la Sociedad Catalana de Neumología. Doctora Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, doctora, le ha tocado a usted contarnos un poquito sobre enfisema pulmonar, porque creo que es muy importante a veces introducir estas enfermedades que a veces hemos oído hablar de ellas, pero no son tan conocidas, sobre todo a veces cuando no conocemos bien la enfermedad y no conocemos sus síntomas y a veces retrasamos ese diagnóstico por no ir al médico, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo más básico, que es pues conocer exactamente qué es el enfisema pulmonar. Bueno, el enfisema pulmonar creo que es un término que bastante gente conoce y sobre todo, como bien ha dicho, relacionado con el tabaco. El enfisema en el fondo es que el pulmón, el tejido pulmonar, que está formado por alveolos, que son tejidos por el cual el aire llega hacia la sangre, ese tejido pulmonar pues se destruye pues a fuerza de probablemente tóxicos inhalados, el tabaco, que lo destruye y lo inflama, y esta destrucción del pulmón, que se produce poco a poco, es lo que se denomina enfisema. Ajá. Y es verdad que, pues muchas personas, muchos pacientes pueden confundir, porque el EPOC es verdad que es una enfermedad como más conocida, o por lo menos sabemos de su existencia. Y entonces tendemos a, cuando se dice enfisema pulmonar, decimos, EPOC, y no es lo mismo, ¿no? Bueno, es una característica más del EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se caracteriza por una serie de síntomas y una serie de alteraciones, tanto en el pulmón como en la forma de funcionar este pulmón. Y una de las características del EPOC es el enfisema, que es la destrucción del pulmón, pero parcial, no completa. Hay diferentes grados, obviamente, pero no es la única característica de la EPOC. Entonces sí que podemos hablar un poco de manera similar, que son iguales en el sentido de que una cosa equivale a la otra, porque en el fondo estamos hablando de la misma enfermedad.
El problema es el grado de enfisema que una persona o un paciente con EPOC pueda tener. Puede haber enfisema muy leve en un paciente fumador y ni siquiera tiene otros síntomas, o puede haber un enfisema más avanzado y ahí le da más síntomas, y es cuando podemos diagnosticar al paciente, y el diagnóstico final es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que es un término quizá no tan conocido. Vale, y decía que la principal causa, ¿no?, el factor que más puede provocar esta enfermedad son los tóxicos, ¿no? El tabaco, ¿no?, es el más reconocible, del que siempre se habla. Sí, no sé si además, por ejemplo, la contaminación, todo esto contribuye. Sí, en el fondo el tejido pulmonar lo que hacemos es respirar muchas veces durante el día, y filtramos el aire que respiramos a través de este tejido pulmonar. Entonces lo filtramos para intentar sacar el oxígeno, que es lo que necesitamos, ¿no? El organismo necesita ese oxígeno, pero claro, también filtra todo lo que hay en el ambiente. Fundamentalmente lo que uno inhala de forma directa, que es el tabaco, y por eso tiene mucho más impacto en el daño pulmonar. Pero también cualquier tóxico, humo, gases, químicos que uno puede inhalar en un momento de su vida, ¿no? Y son muchos, porque uno no es muy consciente al final de las veces que respira al día y del aire que los litros de aire que pasan por este pulmón, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro medio es el tabaco, sin duda el principal factor. Pero se han descrito también, por ejemplo, en Sudamérica, EPOC, esta enfermedad asociada a mujeres que sobre todo cocinan con el humo de la leña en espacios cerrados. O sea, en espacios cerrados menos ventilados, pues puede producir más daño por el acúmulo de estos tóxicos. Claro, es que no lo pensamos, como respiramos de manera mecánica, no nos damos cuenta. Exacto. Que realmente todo lo que se introduce en nuestro cuerpo, porque al final es un filtro, ¿no? Y toda esa porquería se va quedando. Sí, hay personas que son especialmente sensibles a estos tóxicos del tabaco y son los que potencialmente producen o desarrollan la enfermedad. Todo el mundo dice, he fumado toda mi vida y nunca me ha pasado nada. Pues has tenido suerte en ese sentido, porque no eres especialmente sensible a padecer esta enfermedad. Pero claro, 1 de cada 3 fumadores, y eso es mucho, la desarrolla en diferentes grados, pero la puede desarrollar. Es muy elevada, teniendo en cuenta que hay muchos fumadores a lo largo de su vida. En algún momento hay muchos fumadores. Las tasas de tabaquismo en España, por ejemplo, aunque han disminuido, son muy elevadas, ¿no? Claro. De hecho, esta enfermedad se piensa que afecta a 1 de cada 10 personas. Es muy, muy alta, ¿no? Muy alto, muy alto. Y claro, piensas, por un lado estamos hablando de las personas, hay oyentes ahora que nos escuchan y dicen, vale, pues de los oyentes la mitad pueden fumar, la otra mitad no, yo no fumo. Bien, pero una persona muy sensible, como fumador pasivo, también se puede ver afectado. Sí, en general no está descrito como tal el fumador pasivo, porque tendría que ser un tiempo prolongado y grandes cantidades, ¿no? Un fumador podría llegar a desarrollar, pero claro, no es lo mismo que fumar. Nosotros lo cuantificamos por número de paquetes y años fumando, ¿no? En general, cuando desarrollan EPOC son largos fumadores de muchos años de evolución, excepto que no tengan una sensibilidad genética ya muy concreta, ¿no? Y ese es uno de los problemas también, porque el tabaquismo está muy extendido, la gente piensa que muchos de los síntomas es por fumar, como la tos, los esputos, incluso estar algo cansado, y lo atribuyen al tabaco. Entonces el tabaco siempre piensan o lo difieren, que ya dejarán de fumar. El problema es que no es el tabaco, el tabaco es el desencadenante de la enfermedad, pero el problema es que esta enfermedad empieza a afectar probablemente sobre los 30, 40 años, y cuando nosotros los diagnosticamos llegan al hospital generalmente o al médico de atención primaria sobre los 55, 60 años. O sea, llevan muchos años fumando, llevan muchos años en los cuales la enfermedad ha ido haciendo su evolución de una forma más silenciada, y cuando llegan es porque ya tienen el enfisema, que es la lesión del pulmón, y la EPOC más avanzada. Claro, madre mía, es el problema, ¿no? Porque son esos primeros síntomas que puede notar una persona, ¿cuáles son? Porque claro, los podemos confundir con otras cosas y no pensar en el tabaco y no pensar en una herida que nos va a quedar ahí, ¿no? Un problema. Exacto, sí, porque además es una lesión que una vez que se produce no se regenera. O sea, el pulmón dañado no vuelve a
a crecer, por decirlo de alguna forma. Claro. Lo que se daña está para siempre y permanece. Y como digo, empieza muy poco a poco, muy lentamente. Como uno tiene mucha capacidad pulmonar y tenemos 2 pulmones, por suerte, hay 2 órganos pulmonares, ahí el corazón es 1, los pulmones son 2, pues bueno, se va deteriorando o alterando este pulmón de forma muy, muy lenta. Entonces, esos síntomas son los que nos tienen que hacer llamar la atención ante la presencia potencial de esta enfermedad. Es una persona fumadora que tiene tos y expectora de manera continua, matutinamente. Sobre todo son los más sensibles este tipo de fumadores, los que además tienen síntomas día a día de tos crónica y expectoración. Vale. Y luego otro tema es que muchas veces las personas, como la enfermedad es muy lentamente progresiva a lo largo de los años, pues van notando cierta limitación cuando caminan, ¿no? Pero claro, al final todo es relativo. Si en vez de subir escaleras que me ahogo o me falta el aire, cojo el ascensor, y van adecuando su vida sin darse cuenta a esa limitación que tienen a nivel pulmonar. Con lo cual, esto retrasa aún más el diagnóstico. Las personas, pues a veces les cuesta ir a su médico de atención primaria. Claro. Bueno, es algo que es importante, ¿no? Que tener en cuenta, ¿no? Normalizamos esos síntomas, nos vamos adaptando, sí, ¿no? Según nos van llegando, pues notamos que nos falta el aire o que tenemos menos capacidad y dices, bueno, pues voy a cambiar esto que me molesta, que me cansa más, pero no voy al médico. Adecuamos un poco el estilo de vida a cómo nos encontramos. Y esto, bueno, y como es algo muy lentamente progresivo, pues lo vamos a hacer, el paciente lo normaliza, exacto, esa es la palabra, ¿no? que has comentado, y no le dé más importancia, pero sí que la tiene, claro. Claro, y entiendo que cuanto antes se diagnostique mejor, es decir, si sospechamos algunos de los síntomas que nos está contando doctora, pues nos vemos reflejados, algunos de ellos tenemos, y para colmo, fumamos, pues poder por lo menos, no sé si se puede hacer una prueba para ver la situación de nuestros pulmones y ya tomar medidas antes de tiempo. Yo creo que eso es lo importante, porque al final el primer tratamiento siempre en todo esto es dejar de fumar. Pero claro, si uno es fumador y va al médico y le hacen una espirometría, que es la prueba que ahora le explico, para ver cómo funciona el pulmón, y ya se ve alguna alteración, pues es importante que la persona que fuma, que lo conozca, porque creo que tiene más herramientas para saber o tener más fuerza para realmente abandonar el tabaco, ¿no? Porque al final el tabaco genera la adicción, pero bueno, el paciente es un esfuerzo importante el poder dejar de fumar en relación con eso. Claro, porque como no lo vemos, es decir, creemos que podemos llegar a tenerlo, lo vemos en el futuro, pero si no lo vemos, no vemos, es lo que digo siempre, no ves la herida físicamente, ¿no? Te dicen, no, es que puedes tener los pulmones mal, ya puedes, pero como no lo sé, sigo en mis mundos de yuppie, como suelo decir, pues mejor esas pruebas que bueno, pues puede ser una baza que nos anime a ello. Sí, hay que afrontarlo. Yo creo que no por no afrontar el dejar de tabaco uno tiene que tener miedo a hacerse esta prueba o ir al médico. Es importante, ya digo, es una herramienta más, es un arma en el que agarrarse para decir dejo el tabaco, pongo medidas e intento, bueno, porque ahora no tengo limitación, pero los años pasan rápido y a partir de los 55, 60, pues uno tiene que tener buena calidad de vida y esto condiciona, como ha dicho al principio, mucho la calidad de vida de la gente. Claro. Una persona de 60 años pues tiene nietos y quiere irlos a buscar al colegio y quiere poder correr detrás de ellos. Y esta enfermedad les limita y es una de las herramientas o es una de las síntomas más importantes y que más les condicionan. ¿Y cuáles son esas pruebas que se tienen que hacer o que se pueden hacer? Sí, la prueba es una prueba sencilla, que es una prueba de soplar. Nosotros siempre decimos que coja aire hondo, que sople fuerte y a través de un aparato nos mide la cantidad de aire que sale de ese pulmón, la capacidad que tiene ese pulmón de tomar aire y de sacarlo. Entonces, en estas personas, como además de la lesión del pulmón tienen los bronquios, que son como las tuberías por donde pasa el aire hasta llegar al pulmón, esas tuberías están estrechas y un poco inflamadas. Entonces, cuesta más sacar el aire que entra. Y esa es la forma en que sale el aire, lo podemos ver en esta prueba, que es la espirometría, que es una prueba muy sencilla, es solo soplar varias veces, recoger estos datos y nos aporta información de si está bien o no ese pulmón, cómo están esos bronquios. Vale, y si esa espirometría pues te habla de que los pulmones no están en condiciones, ¿se continúa con más pruebas o más o menos ya se va tirando con ese diagnóstico y con esta prueba llegaría?
Bueno, depende del grado. Lo primero, como he comentado, es abordar el tabaco, pero luego hay tratamientos que pueden aliviar esos síntomas, y esto es lo más importante. Nosotros utilizamos broncodilatadores, que son fármacos que se dispensan, bueno, todo el mundo conoce el clásico Ventolin, ¿no? Sí. Que son aerosoles que lo que hacen es entrar a través del aire hacia los bronquios y hacer que los bronquios estén un poco más abiertos para que podamos respirar mejor. Y eso es un tratamiento que también alivia los síntomas cuando ya tienes establecido la enfermedad. Vale. Luego, claro, si la enfermedad avanza, es más progresiva, pues hay también otros tratamientos que los neumólogos empleamos. Podemos dar oxígeno en casos que la enfermedad ya sea muy evolucionada. Podemos dar también corticoides inhalados, podemos dar otro tipo de tratamientos. Bueno, hay que individualizar siempre en casos ya más importantes. Vale, y claro, estamos hablando, sobre todo cuando se dice EPOC, ¿no? Es una enfermedad crónica, no se puede curar, pero nos lo ha dicho, cuando ya el pulmón está afectado. En el caso de que una persona se haga la espirometría y se le diga, bueno, pues que sus pulmones están un poco al límite de empezar ya a tener menos capacidad, en ese momento sí se podía llegar a frenar si se deja el tabaco, si se toman medidas, o luego, aunque se ralentice, la enfermedad va claro, en progresión. Podemos hacer que evolucione mucho más lentamente y que no llegue nunca a tener esa persona una limitación importante. Esa es la clave. Si uno ya abandona el tabaco, se cuida, se vacuna, hace ejercicio moderado, etcétera, pues hace que esta enfermedad no evolucione tan rápido, eso seguro. Vale. Si incidimos pronto, si a través de estos, sobre todo los hábitos y sobre todo el tratamiento. Si lo dejamos evolucionar, pues ahí tenemos otras herramientas de alivio, pero claro, aquí ya contamos con que el pulmón está mucho más dañado. Por eso también creo que es importante anticiparnos un poco a los diagnósticos y que los pacientes sean conscientes de la existencia de esta enfermedad. Me alegro que entonces hayamos hablado de este tema hoy, porque siempre nos gusta hablar desde la prevención, ¿no? Y no siempre desde la parte negativa, sobre todo cuando hablas de enfermedades crónicas, pero sí podemos hacer algo por ello, sí no podemos evitar ese diagnóstico tardío. A mí me gustaría que si ahora pues muchos oyentes nos están escuchando y decir, bueno, a lo mejor no me reconozco del todo en los síntomas, pero algo puede haber. Llevo muchos años fumando, soy una persona de 35, 40, 50 años, que puedan hacerse esa prueba para ver la situación de esos pulmones y sobre todo para que sea una herramienta más para decir, oye, ahora sí, abandono el tabaco, estoy a tiempo, porque estamos a tiempo de retrasar mucho, por lo que está diciendo mucho, y ralentizar la evolución de la enfermedad. Y este mensaje me parece muy importante. La rehabilitación respiratoria, de la que también alguna vez hemos oído hablar, ¿ayuda también a ralentizar esa evolución? Bueno, el ejercicio moderado siempre se recomienda en los pacientes, ¿no? Porque el problema es que muchas personas, como sienten lo que hemos comentado al principio, no subo escaleras porque me ahogo, entonces no lo hago, o no subo esta cuesta, o sencillamente me quedo en casa viendo la televisión. Esto así en términos globales, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que encima, pues añadimos al estado físico un problema de desentrenamiento muscular. No todos tenemos que ir a las Olimpiadas, pero sí que hacemos una actividad diaria y es bueno estar entrenado para estas actividades normales. Si uno hace una vida muy sedentaria, es decir, está mucho tiempo en casa y no moviéndose, pues hace que los músculos estén también, bueno, un poco más atrofiados. Y esto también interviene a la hora de los síntomas del paciente, de la sensación de ahogo, etcétera. Es como un círculo vicioso en el que entra el paciente, me ahogo, no camino, como no camino, aún me ahogo más. Claro. Entonces, la rehabilitación, los programas, lo que consiguen es iniciar de nuevo que el paciente comience a entrenarse para estas actividades de la vida diaria, y esto mejora, no sé si el pronóstico, pero desde luego mientras mantiene este nivel de ejercicio mejora mucho su calidad de vida y los síntomas, y si se mantiene pues también ayuda a que la enfermedad no se deteriore tanto. En muchas enfermedades, ¿no?, en los últimos años se ha evolucionado mucho en los tratamientos, ¿no?, en la investigación. En el caso del enfisema pulmonar, del EPOC, hay mucho trabajo por hacer todavía, entiendo, ¿no? No sé si se puede llegar a hablar en un futuro de cura, pero ¿ha avanzado en esta enfermedad? ¿Ha habido avances en esta enfermedad en los últimos años?
Sí, sin duda, aunque es verdad que todavía nos queda mucho camino por recorrer, porque es una enfermedad crónica y de momento no tenemos un tratamiento que regenere este pulmón, que sería lo ideal, ¿no? De momento los tratamientos que damos, pues hombre, enlentecen la evolución de la enfermedad, mejoran los síntomas y al final hace que los pacientes tengan una esperanza de vida más larga y menos afectación. Hemos mejorado, por ejemplo, no solo en los tipos de inhaladores, en los fármacos que dilatan los bronquios, que desinflaman el pulmón. Otra característica de estos pacientes es que, sobre todo, yo creo que todos oímos en invierno, ¿no?, que se colapsan los hospitales, que la gripe colapsa los hospitales, que las infecciones víricas del invierno, y en parte estos virus o estas bacterias que hay en el invierno, sobre todo los virus, lo que hacen es descompensar a los pacientes crónicos, y muchos de estos pacientes con EPOC se ven descompensados por estas infecciones, ¿no? Una persona normal tiene una gripe y su pulmón es sano y no tiene que venir al hospital porque no produce mayor daño, pero estos enfermos sí, les termina llevando a un hospital si la situación es grave. Entonces, bueno, sí que hemos avanzado en controlar este tipo de agudizaciones que llamamos. Es decir, que aunque el paciente tenga el virus, pues no llegue a un estado tan grave como para tener que venir a un hospital, sino que con un tratamiento pueda en casa estar más controlado. Entonces tenemos fármacos que mejoran, controlan un poco las agudizaciones. Hay el desarrollo de nuevos tratamientos más específicos y personalizados. Pero bueno, hay muchos tratamientos que podemos individualizar, pero también hay un camino que recorrer, está claro. Por eso estamos aquí y es un reto también para los futuros médicos y científicos, ¿no? Desde luego, y lo que pasa que lo que no quiero es que el paciente diga, está avanzando, retraso el dejar de fumar, que todos son excusas para los fumadores. Sí. No, exacto. Eso es la clave, porque ahí no tenemos que llegar a ningún otro tratamiento ni ingresos en el hospital. Claro. Esa es la clave, no tener que llegar a eso y dejarlo a tiempo. Entonces, gente a partir de 35, 45 años es un momento en que crítico, si es posible antes de los 40 mejor, para dejar de fumar, para tomar un poco las riendas de su salud y decir, vamos a ver cómo están mis pulmones, que llevo años filtrándolos y con muchos tóxicos y hay que prevenir. De verdad que me gustaría muchísimo con estas palabras que algunos de nuestros oyentes, bueno, pues le haya tomado conciencia de lo importante que es y que decida dar ese primer paso, ¿no? Por lo menos, decir, porque nos podemos prometer todos, oye, mañana dejo el tabaco, ojalá alguno haya así que nos esté escuchando, entendemos de la dificultad, pero si solo 1, 2, 3 oyentes con este momento, con esta conversación, doctora, deciden coger cita en su médico y por lo menos ver la situación de sus pulmones, habremos conseguido muchísimo con este ratito. Que algún oyente puede decir, entonces pido cita en el neumólogo, voy al médico de cabecera y él me pasa al neumólogo, ¿cómo sería un poco el paso a seguir? No, tienen que ir a su médico de atención primaria, porque además allí les pueden ayudar en muchos sentidos. Primero, valorar el pulmón y segundo, pues ayudarles al abandono del tabaco, porque hay, unidades de deshabituación tabáquica que te pueden ayudar, porque es una adicción y cuesta. Pero se puede conseguir y a través de esas unidades le pueden dar un tratamiento que pueda ayudar a dejar de fumar. Algunos pues con tratamiento y otros sin él, pero a través de la atención primaria creo que además ejerce un papel fundamental y lo hace muy bien este tipo de control de los factores de riesgos, entre ellos el tabaco. Y, hombre, si hay la mala suerte que ya la enfermedad es avanzada, pues habitualmente, si el enfermo no está bien, sí que se deriva al neumólogo. Pero el primer paso es la atención primaria, que es el que puede detectar esto precozmente. Pues de verdad que ojalá, y repito, hay algún oyente que decida coger esa cita, dar el paso, que es lo más importante, por algo hay que empezar y desde luego están mirando por su calidad de vida en los siguientes años. Ahora hemos alargado la esperanza de vida, pues vamos a hacer que esa esperanza de vida sea de la mayor calidad posible, doctora. Exacto, es importante la calidad de vida, exacto. Uno cuando es joven no la valora tanto, pero tiene que fijarse en sus padres, en sus abuelos, cómo están y cómo podrían estar, claro.
Y tanto, fíjese que si no lo hemos visto venir, que ya era malo del tabaco de por sí y hemos dicho vamos a añadir uno más, los vapeadores, cada vez más jóvenes, entonces vienen los monstruos por todos lados, o sea, por todos los lados, porque encima, bueno, es uno de los incentivadores del futuro fumador de tabaco, ¿no? Los vapeadores. Claro. Ya se empiezan por ahí. De hecho, las tabacaleras principales son dueños también de los vaporizadores de nicotina, ¿no? Entonces, al final todo es una industria que, bueno, esto da para otra conversación, seguro. Hombre, pero desde luego que sí. Es una industria paralela y que al final uno tiene que buscar un motivo para dejar de fumar, que es lo importante. Puede ser decir no quiero tener mal mis pulmones, o puede decir es enfadarse con el hecho de que hay gente que gana mucho dinero con el tabaco a costa de mi salud, por ejemplo, ¿no? Que es algo que bueno, le puede servir a uno de revulsivo. Pero bueno, lo que está claro es que uno empieza a fumar, pero es una adicción y a la gente lo pasa mal y porque es una enfermedad en sí misma, esta adicción. Totalmente. Y cuesta, pero hay medidas que pueden... hay mucha gente que lo puede hacer, no diría que todos, pero prácticamente, y con ayuda, el índice o el éxito es mayor. Por eso hay que buscarla. Pues vamos a buscar esa ayuda y desde luego como la que nos ha ofrecido hoy, doctora, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros y por haber dejado ese mensaje tan claro. De verdad, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Un saludo, adiós. Yo creo que ha quedado muy claro el mensaje de la doctora, sobre todo pacientes en ese diagnóstico precoz, 40, 45 años, hagámonos esa prueba y por supuesto no dejemos que pase mucho más ese tiempo, ¿no? Que miremos por esa calidad de vida que podemos tener durante muchos, muchos años. Es la doctora Salut Santos, neumóloga y coordinadora del Grupo de Trabajo de EPOC de la Sociedad Catalana de Neumología. Este jueves 23 de abril vive una jornada histórica con nosotros. El deporte se traslada al corazón de Castilla y León. No te pierdas la pizarra de Quintana en directo desde Villalar de los Comuneros con motivo de la fiesta de esta comunidad. Análisis, debate y el mejor ambiente en un escenario único. Te esperamos en Villalar con Radio Marca, la radio que hace afición. En Radio Marca subimos al octágono. Reforzamos nuestra apuesta por los deportes de contacto y el universo del MMA. Llega Generación MMA. Análisis, actualidad y peleas con el sello de la casa MMA y UFC de lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada con Gonzalo Campos. Y cada día también en podcast. Radio Marca. Pelea hasta el final. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Radio Marca se sale del mapa. 642.000 oyentes diarios. 122.000 más que hace un año. La radio del deporte sigue creciendo en streaming, en podcast, en vídeo y en redes sociales. Cada día más gente elige Radio Marca para vivir el deporte con pasión, emoción y personalidad. Gracias por estar ahí. Radio Marca. 25 años en nuestro prime.
Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. So this is the last one. Bueno, pues continuamos en Cuídate y con un ratito hasta las 4 de la tarde bastante especial. Ha venido nuestro invitado aquí a los estudios centrales y vamos a hablar, viene a hacernos pensar en los próximos minutos, quizá a cuestionarnos algunas cosas, a darnos también herramientas para intentar vivir un poquito mejor. Él es Juan Lucas Martín, es psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia, está especializado en ansiedad, trauma y gestión emocional, algo que nos puede sonar mucho, ¿verdad? Porque llevamos toda la temporada hablando de este tema, de lo importante que es saber gestionar la ansiedad, y a veces no tenemos esas herramientas que nos ayuden, bueno, pues a nuestro día a día. No sé si a eliminar la ansiedad o aprender a convivir con ella, porque muchas veces no se trata de eliminar, sino a saber reconocerla y pues a saber convivir con ella, pero de una forma sana, natural, que realmente se le pueda dar la vuelta y que no sé si de algún modo poder transformar esa ansiedad en algo bueno. Esto es complicado lo que estoy explicando, pero a lo mejor puede tener algo de sentido. Bueno, Juan Lucas Martín viene desde San Diego, allí está residiendo actualmente, es así, y bueno, ha desarrollado pues un enfoque propio para que, vamos a explicarlo, unir neurociencia, regulación emocional y crecimiento personal, de una manera muy práctica. Ha acompañado a más de 200.000 personas en distintos países, cuenta con una comunidad de más de 1 millón de seguidores y ha venido aquí a España para presentar un evento que va a tener lugar aquí mañana en Madrid, el sentido de la ciencia. Vamos a explicarlo bien, el sentido de la ciencia de la compasión. Es una experiencia, ¿vale? Una oportunidad que nos regala nuestro invitado pues para comprender mejor cómo funciona el estrés, cómo funcionan las emociones y, como digo, para aprender herramientas a saber convivir con esa ansiedad y ese estrés. Voy a saludarle ya, él es, como digo, Juan Lucas Martín. Juan Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque sé que esta experiencia que has traído aquí a España la tienes mañana, así que en vísperas del evento estés aquí con nosotros en Radio Marca es todo un honor, ¿eh? Es un placer, un honor para mí también. Gracias por compartir. No es tu primera vez en España. Es la segunda, pero un curso así oficial, grande, es el primero. Acostumbrado, bueno, pues a viajar por todo el mundo con tu experiencia, vamos a decir, porque es toda una experiencia tus eventos, donde se aprende mucho, donde ayudas a muchísimas personas y donde llevas esas herramientas a tanta gente, herramientas que son tan necesarias a día de hoy. Yo creo que nunca hemos vivido un momento donde sean tan necesarias. Sí, lamentablemente desde el 2020 al día de hoy se ha multiplicado muchísimo los trastornos de ansiedad, la depresión. Entonces hoy en día tenemos que implementar algunas herramientas que antes tal vez no hacían tanta falta y ahora sí. Porque a ver, la ansiedad no es algo nuevo. No, por supuesto. Y el estrés tampoco. No, siempre estuvo, pero ahora tenemos... ¿Pero qué ha cambiado? Y en la época de las cavernas teníamos estrés cuando nos corría un león cada tanto. Ahora cada cosa en el día nos puede provocar la misma reacción que cuando nos corría un león, que se llama lucha o huida, provocando esa alerta en el sistema nervioso. Y hoy, con el ritmo de vida que llevamos, la cantidad de estímulos, pantallas y el ritmo, hace que tengamos más disparadores y vivir en ese alerta constante que nos hace mal, porque nos genera hormonas de estrés. Y si por mucho tiempo tienes hormonas de estrés en tu cuerpo, te puedes enfermar. Claro, explicándolo así, yo me imagino y digo, prefiero el estrés de ahora que no hace 200.000 años con un león. Me imagino que sería una situación más estresante, pero la realidad es que a veces vivimos como si nos persiguiesen 20 leones. Exacto, así es. Para el cuerpo es lo mismo. Un WhatsApp,
un email con una presión del trabajo o lo que sea, si estás en ese sistema de alerta, te provoca lo mismo que una mala noticia muy grande. Entonces, sumado 20 cositas al día que te generan que se dispare otra vez ese sistema de alerta, entonces terminamos agotados, drenados, no nos recuperamos, no dormimos bien, no tenemos energía, no nos recuperamos bien después de hacer deporte, baja el rendimiento en todo, en el trabajo, en el deporte, emocionalmente estamos más irritables, hay insomnio, que antes no había tanta cantidad de insomnio, y la gente Muchísimo. me escribe, pero miles de personas por insomnio, no pueden dormir, duermen mal, no descansan, no es reparador. Buah, es que nos podemos ver reconocidos en esas situaciones. En tu caso, que has visto personas, ¿no?, de tantos países, y a veces nos miramos mucho al ombligo y decimos, ¿cuánta ansiedad tenemos? Pero tú te quedas en tu recinto, ¿no? En España, por ejemplo. ¿Esto es común en todos los países? Es decir, ¿esto es una epidemia? Sí, te diría que sí, es común en continentes y países. No, no es localizado. Totalmente global, o sea, Sí. nos hemos dejado llevar entonces por algo muy global, no sabemos el qué, Sí. esa inmediatez quizá a lo mejor sea la tecnología, los avances que están muy bien, que son maravillosos, pero a lo mejor nos han superado cuando entraron en nuestras vidas. Exacto, hay que saber usarlo. Si de repente pasa a tomar un papel muy protagónico, todo el tiempo estar conectado a las pantallas y a que todo el mundo todo el tiempo te escribe y tienes que estar disponible y fuera del trabajo también, te agota. Eso Claro. agota. Hasta la luz que genera el aparato te hace daño si son muchas horas a la vista, en los niños. Hay datos alarmantes de los niños que van a tener miopía porque desde el año que están viendo en la tablet cosas. Entonces, es muy útil, pero hay que saber usarlo. Claro. No dejarnos dominar, ¿no? Y que Exacto. nos domine, sino que nosotros podamos dominarlo. Hablas, o decía yo al principio, que a veces no se trata de eliminar el estrés por completo o la ansiedad por completo, porque es algo que nos ha acompañado siempre, ¿no? Pero sí, a lo mejor, saber anticiparnos quizá, aprender a vivir con ello, es decir, cómo podemos domar esa situación que nos lleva a tener síntomas tan malos para nuestra salud, como es el insomnio, el malestar, el cansancio, muchas veces la depresión. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Saber reconocerlo y convivir, eliminarlo? No hay que tratar de eliminarlo porque, como tú dices, es muy difícil y es parte de nuestra naturaleza, que hay momentos que el estrés te activa momentáneamente, pero el problema es cuando te domina y vives en estrés. Para que la gente lo entienda rápido, es como la alarma de un coche. Si está bien regulada, no suena salvo que haya un golpe muy fuerte, que alguien rompa el cristal. Cuando está hipersensible y está constantemente activado el sistema nervioso, se posa un pajarito, cae una hoja a un árbol y se enciende la alarma. Así estamos, como hiperreactivos. Madre mía. Entonces hay que regularla. De cada tanto, cuando tengo que activarme para un trabajo, para correr una carrera, no sé, momentos que necesitas rendir un examen, el estrés ahí, un monto de estrés es útil, porque si no estarías completamente relajado y no podrías rendir. Pero el problema es cuando no sabes bajar las revoluciones y el sistema nervioso sigue activo hasta la noche y todos los días estás reaccionando desmedidamente a cosas que no son tan estresantes. Entonces hay que regularlo. Y para eso hay técnicas, la ciencia estudia eso. Eso es lo que enseño. Técnicas de respiración, fáciles, rápido, que no te toma mucho tiempo al día. Meditación, aprender a quitar ese sentimiento de ansiedad al futuro que algo catastrófico va a suceder. O si te quedaste anclado a algo pasado, aprender a quitar esa carga. Porque a veces hay traumas que la gente lo sabe poco. Experiencias dolorosas que no las trabajaste bien y el cerebro cree que pueden volver a pasar. Entonces vives con ansiedad que eso vuelve a ocurrir. Claro, en alerta permanente. Exacto. Wow, esto es como cuando tienes una mala experiencia en cualquier situación y piensas, bueno, hasta en las relaciones pasa, ¿no? Entonces tienes una mala experiencia en una relación, entonces ya estás como en alerta que cualquier relación que venga después Así es. te va a salir mal. Eso se llama estrés postraumático, que es mi especialidad. O sea que, perdóname, vivimos en estrés postraumático en muchas situaciones de nuestra vida Y ahora en mismo. muchas situaciones que no sabemos. Creemos que el trauma solamente es para la persona que fue a la guerra y no es así. Estamos cargando muchas situaciones que no se han resuelto
armónicamente en nuestro sistema nervioso, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo queda grabado el estrés de un trauma, entonces tenemos la guardia siempre alta, teniendo miedo y ansiedad que vuelva a ocurrir eso. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo no lo sé si pasa en todas las sociedades, ¿no? Pero tendemos mucho, fíjate, es que acabas de poner el ejemplo perfecto, también a compararnos, ¿no? Y entonces yo digo, puede haber una situación que a mí me genere muchísimo estrés y ansiedad, y si lo hablo con alguien o conmigo misma lo pienso y digo, ostras, que tampoco he ido a la guerra, que tampoco he vivido una experiencia muy traumática. Entonces, resto importancia a lo mío. Exacto. Y lo que entiendo es, bueno, una persona que haya vivido algo muy fuerte, vale, que entiendo que lo trate, pero yo con lo mío, como no he vivido algo tan grande como el que tengo al lado, pues voy a aprender a convivir con ello. Y no se trata de eso. O sea, tendremos a comparar la magnitud de lo que nos provoca ese estrés. Es cierto. Y cada uno lo vive a su manera y cada uno nos toca ciertos desafíos, pero no hay que restarle importancia porque después se acumula, se va poniendo bajo la alfombra y después es una montaña que te tropieza con la alfombra. Es que a veces no sabemos reconocerlo, a veces terminas diciendo, bueno, voy a aprender a convivir con ello. Y entonces ahí es ya cuando no sabes cuándo frenar y cuándo parar. Sí, porque... es como bajarte de un coche en marcha, de un tren en marcha en ese momento. Se acumula el estrés si no te encargas, si no haces algo para que el sistema se relaje un poco. Vale. Y bueno, en días como mañana, ¿no? Podemos aprender a ello. Claro, alguno dirá, pero en tan poco tiempo puedo aprender. Bueno, sí, teniendo esas herramientas se puede aprender, en ¿no? un par de horas se puede aprender, lo hago muy fácil, lo hago bien didáctico, súper simple, las técnicas que enseño son rápidas, se experimentan ahí en el momento y la persona se va aliviada ese mismo día. O sea, las empiezas a notar. Esto no es como una medicación que te pone el médico y que dices, bueno, a la semana, 2 semanas empezarás a notar los síntomas. Esto si lo pones a la práctica... Esto es inmediato, lo sientes en el momento. A los 5 minutos de hacer estas técnicas, que se hacen sin hablar, no es una terapia hablada, a pesar que soy psicólogo, trabajan los hemisferios cerebrales, trabaja tu cerebro, no hablas. Y a los 5 minutos promedio ya sientes un alivio significativo de lo que estés trabajando, o sea, un miedo, una fobia, enojo, ansiedad, estrés. Y obviamente después sigues practicando todos los días, entonces vas avanzando a tu ritmo solo sin necesitarme. ¿Y para quién está destinado esta experiencia? Es decir, personas que estén estresadas o que hayan sufrido pues, un trauma que ellos sepan reconocer, un miedo, o realmente... Es que te diría que para todo el mundo puede llegar, porque ¿quién no va a vivir un momento de ansiedad? Para todo el mundo, los que se sienten estresados, como decías, tristes, enojados, que no perdonaron algo, que tienen miedo, una fobia específica, como volar en avión o manejar un coche, para todas las personas que tienen emociones que les están quitando mucha energía o les provocan tensión o algún problema. Y después les enseño también visualización, meditación, todo basado en la ciencia. O sea, que es como un evento como muy interactivo, ¿no? O sea, no es... Que no piensen que va a ser llegar, en este caso, bueno, vamos a decir lo que es aquí en Madrid, en los teatros Luchana, mañana martes, que todavía quedan entradas, queda alguna entrada, eso sí. O sea, yo preguntaba, pensé que quedaban más, quedan pocas. Quedan poquitas. Con lo cual, el que quiera vivir esta experiencia, bueno, pues entra en la página web. Nosotros luego pondremos el link en redes sociales del programa, por si os interesa. Yo creo que está muy bien. Entonces, tú llegas allí y no es una charla. No vamos a ir a una charla, sino vamos realmente a una charla práctica. Es teórico y práctico, teórico exacto. Y práctico. Les enseño desde la ciencia, con ejemplos bien fáciles, por qué funciona y luego lo aplicamos ahí. A la técnica y les pregunto a las personas cómo le fue, cómo se sienten, sin necesidad de contar nada personal, con puntajes, así que es muy, muy ameno todo y se pasa muy rápido. A veces cuando acudimos a esta ayuda, porque creemos que vivimos pues con ese estrés, bueno, creemos, es que diría que el 100%, hace no mucho hablaba con un doctor que decía que prácticamente el 100% de las personas iba a experimentar un dolor de espalda. Yo creo que estrés y ansiedad también está en esos porcentajes, aunque ahora son muy altos, pero no hablan del 100%, creo que es real. Sí, salvo que seas un monje tibetano meditando todo el día en los Himalayas. Y no sé si tendrán algún momento de estrés en su vida. Seguramente. ¿No? Pero bueno, los que estamos aquí en la ciudad como todos nosotros, es seguro. Probablemente tenemos algún momento de estrés o muchos. Y en este caso, para las personas que acudan, es decir, no tienes que ir... con
con algo ya, quiero decir, con algo visualizado, decir, oye, yo sé que tengo este problema y por eso me va a venir bien aprender estas herramientas, o sé que he tenido este trauma, o sé que tengo este miedo. Si lo tienes, genial, y si no lo tienes, no pasa nada. Ahí en el momento yo te enseño cómo identificarlo y cómo empezar a practicar para que el sistema nervioso se tranquilice y te sientes ahí más relajado y sientes un cambio. Te pregunto esto porque estoy convencida, y también hablo en primera persona, que seguramente a veces no sabemos que estamos en un momento de estrés o de ansiedad. Te acostumbras. Entonces, como cualquier cosa que te acostumbras, si te acostumbras al agua fría, llega un momento que ya no sientes frío. Esto es parecido. Entonces, muchas veces nos acostumbramos, pero no es normal aguantar hasta que explotas. Pero no sé por qué ahora estamos configurados para aguantar. Yo creo por el ritmo que se lleva. En la velocidad con la que estamos viviendo, la hiper cantidad de estímulos que hay. Entonces, todos entramos en un tren que va a toda velocidad y el que frena siente que se queda afuera. Claro. Lo que pasa que, fíjate, estábamos hablando antes, cuando nos hemos conocido antes del programa, que antes esas situaciones pues la podía traer, bueno, pues la vida en sí, ¿no? El ritmo de vida, las experiencias, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que vas acumulando. Pero ahora estamos en un momento más crítico, porque ahora esta epidemia ya se ha generalizado también a todas las edades. Sí. A personas muy jóvenes, muy adolescentes, muy niños, y a personas incluso muy mayores. Sí. Tenemos que tener cuidado, como hablábamos, sobre todo con niños y adolescentes, que es muy adictivo las pantallas, las redes, los juegos. Entonces hay que limitarlos, con límite firme, por más que se enojen, por más que no les guste, por su salud. Pero es que hay veces que tienes la sensación que ya van creciendo los niños desde bien pequeñitos con ese estrés. Es decir, ya no solo por las pantallas, que creo que es lo peor y que más nos está llevando a ello, quizá a lo mejor por el ritmo de los padres, por cómo se ha configurado también la vida de los padres, pero ya van creciendo con estrés. Ves niños con 6, 7, 8 años con estrés. Sí, ansiedad por la ansiedad, comida. Sí, por eso, bueno, uno tiene que hacer el cambio, ¿no? Para luego ser el ejemplo, si tiene hijos. Claro, eso sería lo mejor, pero a veces es tan complicado, dices, por eso ¿dónde empiezo? ¿No? Empiezas ayudando a los niños, empiezas por los padres. Sí. Se ayuda exactamente igual, es decir, estas herramientas con las que tú llevas tantos años trabajando y que está claro, ¿no? que funcionan, ¿son buenas también para los niños? Es decir, ¿un padre se la puede enseñar a su niño? Si es algo simple, como, no sé, miedo a la oscuridad para dormir a la noche o algo muy puntual, sí. Si es un tema que requiere una terapia de un profesional, no. Claro, si hay algo de trasfondo, pero si esa ansiedad que también tienen las etapas de la vida, pues la adolescencia, los niños, aunque sea por el uso de las pantallas a una temprana edad, pero que notas que tienen esa ansiedad y ves que no hay un problema, por supuestísimo, ¿no? Muy identificado por medio, pues a lo mejor enseñar pues esas técnicas de respiración o esas herramientas que les ayuden a ellos a evolucionar. Cada vez más colegios incorporan la meditación, el mindfulness, la respiración y les hace muy bien. Yo creo que aquí en España en eso estamos un poco... no hemos evolucionado mucho, fíjate. Creo que sería bueno implementarlo más en los colegios. Está pasando. O en los trabajos también. Sí, poco a poco cada vez más también empresas lo incorporan. A mí me contratan muchas empresas para que les enseñe a meditar, a gestionar ese estrés, porque ya no se puede mirar para otro lado. Cada vez hay más consultas médicas que no es por nada médico. La persona piensa que tiene un infarto o un problema cardíaco y es de tanto estrés, por ejemplo. Sí, una situación de estrés o enfermedades físicas. Y después, es decir, la mente es tan... Sí, cualquier médico tradicional te puede afirmar que una persona con hormonas de estrés de forma crónica se va a enfermar de algo. Y es que está ocurriendo, a veces vas con problemas intestinales, problemas de piel, sí. Y empiezan a ahondar, ¿no? A ver dónde puede estar el origen. Y te hacen estudios, todo, y te dicen no tienes nada, tienes que bajar un ritmo. El nivel de estrés, y que el estrés al final, manejar el estrés es lo que termina controlando el transcurso de esa enfermedad física.
Sí, por eso hay que hacer deporte, que tiene muchos beneficios, es un antidepresivo natural, meditar también te da antidepresivos naturales, estar en contacto con la naturaleza. Parece loco aclararlo, pero volver un poco más a lo natural, que hay veces que se pierde un poco. A veces lo necesitas. Bueno, es el mejor momento donde realmente puedes llenar tus pulmones de aire puro y de cosas limpias, ¿no? Exacto. Es decir, a veces necesitas salir de casa y respirar, o sea, abrir tus pulmones. Pues si necesitas eso, es que estás en ese momento, ¿no? De necesitar esas herramientas y ponerlas en práctica, porque es algo además que se puede cronificar. Sí, aunque sea algún momento en el día, porque tampoco se puede todo o nada. Es decir, bueno, entonces tengo que tomarme 3 meses de vacaciones. No, porque tal vez no puedes. Todos los días un poco. Es que tampoco sabemos tener vacaciones ahora ya, ¿eh? Es verdad. No, ya sé. Te pasas la vida diciendo, necesito vacaciones. Llegan las vacaciones y cuando terminan dices, no me han valido de nada. No, es que no lo has hecho, o sea, no has parado. Sí, es parte del ritmo de la mente que no para. Ostras, va muchísimas revoluciones. O sea, necesitamos frenarlo. Decías tú al principio y me parece muy bien explicado, ¿no? Al final, yo me lo imagino por lo que te estoy escuchando, que lo que hacemos es como tener un coche en marcha. Tú estás conduciendo, llegas a tu casa, pero es que no paras el motor. Exacto. Y continuamente en marcha. Bueno, así es el sistema nervioso cuando está sobreestimulado. O sea, tienes que saber pararlo. Sí, y hay que hacerlo con prácticas simples. Y casi todas las prácticas son gratuitas, ni siquiera tienes que pagar. ¿Cuánto dirías que sería bueno emplear al día para estas técnicas, por ejemplo, que aprendemos contigo? ¿Cuánto tiempo tendríamos que sacar al día? Si nunca hiciste nada de meditación, ni respiración, ni nada, con que hagas 5 minutos al día, yo estoy feliz. No te voy a pedir más. Pero después te va empezando a hacer bien, te empieza a gustar, y unos 15 minutitos a la mañana y unos 15 minutos a la noche ya puedes ver grandes cambios. Fíjate, 5 minutos, que no es tanto. No es tanto, y es implementarlo diariamente en nuestra rutina, 5 minutos, estas técnicas que vamos a aprender. En mi web las pongo gratis, también hay 4 meditaciones gratis, un curso gratis para que la gente pueda experimentarlo. Que tu web es juanlucasmartin.com. Más sencillo imposible, juanlucasmartin.com. Pues deseando verte mañana en los Teatros Luchana aquí en Madrid. Espero que todos los que nos hayan escuchado y que quieran acudir, que lo hagan por su salud, por ellos, y que puedan beneficiarse, ¿no?, de estas herramientas. Juan Lucas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un honor. Gracias por invitarme. Gracias de corazón. Ya lo sabéis, mañana en los Teatros Luchana, y si no, juanlucasmartin.com. Y ahí esas herramientas que aprenderemos mañana en directo y en persona. Mañana nos vemos a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.